Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a resolver distintos problemas de distancias inaccesibles centrándonos en calcular alturas de edificios utilizando la trigonometría. Bien, pues el primero de ellos lo tenemos aquí, que dice que para medir la altura de un edificio nos situamos a 20 metros de su base y observamos desde el suelo su parte más alta bajo un ángulo de 50 grados. Es decir, si yo por ejemplo tengo aquí, siempre nos ayuda un dibujito de un edificio y dice que nos situamos a 20 metros de su base y que desde el suelo observamos esta parte más alta del edificio con un ángulo de 50 grados. Entonces, como vemos, tenemos ya muy fácilmente situado nuestro triángulo rectángulo. Entonces aquí a la altura del edificio la vamos a llamar X y lo que vamos a hacer es usar alguna razón trigonométrica de este ángulo, ya que como tenemos un triángulo rectángulo, pues es muy fácil verlo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Pues si utilizásemos el seno de 50, tendríamos cateto opuesto partido hipotenusa, donde tenemos dos incógnitas, así que no podemos hacer nada con esta ecuación. Si usamos el coseno de 50, podemos hacer cateto contiguo 20 dividido la hipotenusa, y de aquí ya podemos sacar el y, sustituirlo aquí y sacar el x. No estaría mal, pero como esta distancia de aquí no la necesitamos para porque no nos la está pidiendo el ejercicio, pues lo suyo es utilizar la tangente de 50, ya que la tangente es la que siempre relaciona los catetos olvidándose de la hipotenusa y en los casos donde no nos haga falta, pues utilizamos la tangente. Entonces la tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto x dividido el cateto contiguo 20. Entonces de aquí nos sale directamente que x, que es la altura del edificio, es 20 por tangente de 50, que es igual a 23,84 metros. Y ya tendríamos el primer ejercicio resuelto. Aquí tenemos el segundo ejercicio que tenemos que volver a medir la altura de un edificio, pero en este caso vamos a utilizar un teodolito de 1,5 metros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos aquí un edificio, el medir el ángulo desde el suelo es una cosa muy complicada en la realidad, porque claro, tendrías que tumbarte en el suelo para medirlo desde ahí y siempre había algún error. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, se coloca aquí en la horizontal del edificio un aparato que se llama teodolito, que es como un trípode, un aparato de medición, donde cuando nos dicen la altura que tiene, que en este caso es 1,5 metros de altura, desde el suelo al punto de medición, es decir, que esto tiene 1,5 metros. Y yo lo que voy a hacer aquí va a ser, desde el punto de medición, trazo como otra horizontal y esto de aquí es el ángulo que me está midiendo el teodolito, que en este caso es 68 grados. Este ángulo de aquí. Bueno, lo dibujo un poco pequeño, pero como es un boceto no pasa nada. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio de antes. Tenemos aquí un triángulo rectángulo donde nos dice que lo ha situado aquí a 10 metros de distancia, desde el teodolito a la base del edificio. Vamos a calcular aquí nuestra distancia X, que va a ser este trozo de aquí, y luego para calcular la altura total del edificio simplemente tendremos que sumarle este 1,5 metros que nos dice el problema. Entonces vamos a utilizar la tangente, ya que hemos visto que ha sido útil en el ejercicio de antes. La tangente de 68 es el cateto opuesto, x, dividido el contiguo 10. Por lo tanto, x vale 10 por tangente de 68 grados, 24,76 metros. Entonces la altura del edificio la podemos llamar h, es x más 1,5, es decir, 24,76 más 1,5 igual a 26,26 metros. Así que ya podemos decir que la altura del edificio, que es lo que nos está pidiendo el problema, es 26,26 metros. Y ahora sí lo tenemos terminado porque hemos puesto lo que nos pide y que no se nos olvide la unidad. Como veis, la única diferencia con el ejercicio de antes es que le hemos incluido este aparato, pero es que esto es una medición más real porque nadie se va a poner desde el suelo a medir el edificio. Tendremos que tener un cierto aparato que nos permita aquí ponernos y observar
el ángulo que tiene, el ángulo de visión que tiene desde donde observamos al punto más alto, que es lo que queremos medir. Esto no lo va a hacer el aparato solo, pero claro, el aparato tiene una cierta medida que hay que sumar. Entonces, aunque parezca más difícil, simplemente es sumar la altura y así nos queda un problema más real. Bien, aquí tenemos el último problema. Una vez que ya nos hemos leído todo esto despacio, entendiéndolo bien, nos lo volvemos a leer y ya vamos dibujando. Y dicen, dos edificios distan entre sí 90 metros. Ya sabemos que uno es más alto que otro, porque como no lo hemos leído antes, pues yo ya puedo dibujar aquí un edificio y luego aquí otro edificio que va a ser más alto que el primero. Estos edificios ya hemos dicho que distan entre sí, es decir, de una base a otra base hay 90 metros. Bien, desde un punto que está entre los dos edificios, se mide la visual a los puntos más altos de los edificios. Es decir, yo cojo aquí un punto, el que sea, y mido esta visual de aquí y esta visual de aquí. Eso es lo que significa las visuales. Con el edificio más alto forma 35 grados con la horizontal, eso quiere decir que esta visual con la horizontal forma 35 grados. Pues lo pongo aquí. Y el otro 20 grados. Pues lo pongo ya aquí. Ya por último, calcula la altura de ambos sabiendo que uno es más alto que otro. Pues por ejemplo, vamos a llamar a esta altura X y este como es más alto, pues X más los 6 metros que sé que es más alto uno que el otro. Pues ya tendré aquí mi boceto que me va a ayudar mucho. Vale, una vez que tenemos el boceto, ¿qué estrategias tenemos aquí para usar? Pues lo primero, tenemos dos triángulos rectángulos aquí, pero esos triángulos rectángulos no son semejantes, porque este ángulo no es igual que este, ni siquiera este igual que este, así es que no son semejantes. Pero, como tenemos ángulos y tenemos medidas de catetos, podemos utilizar las razones trigonométricas. ¿Qué razones vamos a usar de 35? Pues como tenemos este cateto y tenemos parte de este, porque yo no sé lo que mide este, yo tampoco sé lo que mide ese, pero sí sé que juntos miden 90, ese es el dato. Y esto siempre vamos a utilizar lo mismo. Si yo sé que dos distancias suman una cantidad, en este caso 90 metros, pues a una, por ejemplo a esta, le voy a llamar I, a ese trozo, y a este de aquí lo voy a llamar 90, que es el total, menos I. Es decir, solamente ese trozo de ahí mide I y el otro 90 menos I. Vamos a utilizar entonces la tangente de 35 grados. ¿Por qué? Porque es la que me va a relacionar los catetos. Cateto opuesto, x más 6, partido cateto contiguo, 90 menos y. Pero esta ecuación por sí sola no nos dice nada porque tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces vamos a relacionar la incógnita x con la y ahora con el ángulo de 20, que es el otro dato que tenemos. Es decir, tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto, X, partido el contiguo, Y. Entonces ahora sí que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y el método que vamos a utilizar va a ser el de sustitución, que es el más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí es muy sencillo despejar una de las dos y sustituirla aquí. Vamos a despejar la X porque así no se me quedan denominadores y por tangente de 20 grados. Y ahora vamos a sustituir esta, la vamos a sustituir aquí. Y me queda tangente de 35 grados es igual a X. Donde pone X, yo ya pongo Y tangente de 20. Luego le sumo el 6 y lo parto por 90 menos Y. Y ya solo nos queda una ecuación con una incógnita Y, que cuando sepamos su valor podremos saber la X, que es la altura de este edificio, y luego cuando le sumemos 6, pues será la altura del otro edificio, y ya tendremos el ejercicio hecho. Así es que vamos con esta ecuación. Este 90 menos y que está dividiendo, lo voy a pasar aquí multiplicando y me queda 90 menos y multiplicado por la tangente de 35 grados es igual a y tangente de 20 más 6. Deshago el paréntesis y tengo 90 por la tangente de 35 menos y por tangente de 35 es igual a y tangente de 20 más 6. Ahora lo que voy a hacer va a ser dejar
la incógnita en un mismo lado y este 6 lo voy a pasar al otro lado restando. Ahora la y la dejo factor común y ya solamente me queda esto que está multiplicando la y, paso aquí dividiendo. Entonces ya he hecho lo más difícil, todavía no he terminado, pero los cálculos que vienen ahora son ya muy fáciles. ¿Por qué? Porque a partir de esa y, lo que hago es, ¿cuánto vale la x? Pues, ¿dónde tengo la x en función de la y? Esa es la más fácil, también la tengo aquí, pero a ganas de complicarse. Entonces, x va a ser igual a y por tangente de 20, donde la y vale 53,58 y esto multiplicarlo por la tangente de 20 me sale 19,5 metros. Entonces ya tengo la altura de un edificio, que es este, el más bajo. ¿Y cuánto va a ser el edificio más alto? Pues 19,5 más 6. Lo único que es bueno que es la solución a los problemas la pongamos por escrita. Y con esto ya estaría el problema perfectamente hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvides suscribir al canal LJ Mate.